Sí, Mónica, ya vi que habías entrado y te volví a pasar la lista y mencioné tu nombre y que ya te había actualizado la asistencia. Muchas Entonces, gracias. no, a usted, a usted. Voy a darle, profesora, el anfitrión, ya se está grabando la sesión. Yo bloqueo mi cámara y le deseo mucho éxito, estimada doctora Excelente. Damián Cruz. Muchas gracias. A usted. Gracias. ¿Cómo están todos? Buenas noches. Hemos tenido una semana un poquito fría y bueno, vamos a continuar con el avance que teníamos en las mejoras que le estamos haciendo a sus planes de asignatura, ¿sí? El día de hoy, de hecho, tenían que entregar estos planes con 3 actividades innovadoras que gracias a la IA eh, podemos mejorar, podemos cambiarlas, transformarlas, ¿sí? Habíamos platicado acerca de qué actividades ya se quedan obsoletas, que ya no podemos seguir pidiendo, y más bien intentar que el estudiante sea quien logre esos aprendizajes, quien los construya, quien reflexione, quien tenga una posición más crítica de pronto para construir algo, para tomar decisiones. Entonces nuestra tarea tenía que ver con encontrar 3 de esas estrategias innovadoras, actividades que podríamos plantear y que poco a poco vayan mejorando nuestro plan, ¿sí? Em, tenemos igual que la última sesión, pocas personas que han hecho el envío. Y así como hicimos en la última clase, el último lunes, les vamos a dar también los últimos minutos de nuestra clase para que quienes no han hecho la tarea, no la pudieron entregar, la entreguen ahora al final de nuestra sesión y quienes tienen alguna consulta o duda también puedan mejorar sus planes y aprovechando que estamos todos en sala, poder hacerles una retroalimentación, de pronto resolver dudas o inquietudes que tengan acerca de las propuestas que tienen en sus planes, ¿sí? Luz, por favor, adelante. Buenas noches, profesora. En mi caso, yo entraba siempre de la computadora y no de la laptop y mi contraseña no me acuerdo. Eso que he buscado todos los chats y no he podido ingresar a la plataforma. Sí, Carla, en este momento, disculpa que interrumpa, hay varios participantes que me han escrito sobre el Ah, tema, hay varios participantes que me han escrito sobre este tema, entonces hay que esperar, por favor, doctora, a mañana, porque esto lo maneja directamente la administración de la universidad y entonces eh, a mí me pasó y yo tenía la contraseña guardada y pude acceder, entonces la tenía guardada y busqué lo que vamos a hacer, si les parece, es trabajar de todas formas en los planes y tenerlos listos para que para en subirlo, cuanto nos habiliten, ya correcto. los puedan subir en cuanto tengan a disposición la contraseña y el acceso otra vez, ¿sí? Excelente. Hasta el Pero momento lo me que han no quiero escrito es cuatro. alargar más. Sí, Vamos a terminarlo esta sesión. así sí, hasta el momento me han escrito cuatro. Yo mañana, más tardar 10 de la mañana, les escribo. Yo le voy a escribir a usted también para que sepa quiénes son los participantes que tienen esa dificultad. Y Perfecto, entonces estamos resolviendo para que cierre claro. esa actividad que usted tiene programada. Muchas Eso, gracias. muy Disculpe la bien. molestia. Gracias. Entonces, en eso quedamos. Sí, ese es el plan de esta sesión. La segunda parte vamos a cubrir dudas, algunas dificultades que hayan tenido y además vamos a integrar la otra parte que ya la habíamos adelantado también y tiene que ver con intentar adoptar una modalidad blended learning en nuestras asignaturas, aprovechando ese potencial de la tecnología, del Internet, de inteligencia artificial y todos estos recursos que tenemos a disposición para poder hacer más eficientes nuestras sesiones presenciales y de pronto ampliar nuestra aula hacia entornos virtuales, em, modificando nuestras planificaciones, ¿sí? Entonces, antes de eso, vamos a trabajar un poco. Les quiero contar algunos conceptos acerca de lo que es Blended. Si bien muchos, de hecho todos ya deben conocer
el concepto como tal y que tiene que ver con la combinación de ambas modalidades, la presencial como la virtual, pero hay algunos criterios pedagógicos que quisiera que vayamos tomando en cuenta para luego tomar decisiones acerca de cómo puede transformarse nuestro plan, ¿sí? Entonces voy a compartirles una presentación que ya la tenían en plataforma, pero no la habíamos podido trabajar en la sesión anterior y lo vamos a hacer ahora, ¿de acuerdo? Un segundito. Entonces, nos habíamos quedado aquí. Cuando hablamos del blended learning, nuevamente estamos hablando de esta integración, ¿no? Integración entre las clases presenciales y la modalidad virtual o en línea. Entonces, esta integración puede servirnos tanto para complementar la enseñanza que tenemos en una u otra modalidad o potenciar una con la otra, ¿sí? No se trata solo de mezclar una clase presencial por aquí y una virtual, sino que al integrarse ambos podamos estar complementando algunos procesos o potenciando el aprendizaje de los estudiantes, ¿sí? Vamos a ir tomando decisiones sobre qué va a ser presencial, qué puede ser virtual, en función a diferentes criterios. Entonces, como ven en esta barrita ahí horizontal, estamos como en un encuentro entre estos dos extremos. El aprendizaje online, el aprendizaje en línea, conectado, virtual, ¿sí? Aquí vamos a ir admitiendo a sus compañeros. Entonces, vamos con el aprendizaje en línea, 100% en línea, que no tiene componentes presenciales, ¿sí? Y en el extremo opuesto, el aprendizaje presencial, sincrónico, con clases tradicionales en aula, ¿sí? Estamos hablando del aula, del laboratorio, etcétera, en una institución educativa. Entonces, el blended learning se encuentra en esta zona, ¿sí? Donde nosotros podemos tomar decisiones de en qué porcentaje voy a utilizar la tecnología y o en qué porcentaje quiero yo más bien tener clases presenciales que pueden o no integrar tecnología en el aula presencial, por supuesto. Entonces, mientras más se incrementa el uso de la tecnología, nos estamos acercando más hacia lo online. Si tenemos más sesiones presenciales, pues estamos más a este lado. Sin embargo, el porcentaje puede ser 50-50, puede ser 60-40, 70-30, 80-20. Ya podemos ir tomando decisiones con ese norte y ese propósito que les decía, de complementar o potenciar el aprendizaje, complementar procesos, extender nuestra aula, ya dependerá de cada uno de ustedes de cómo quiere plantear su asignatura, ¿sí? Solo que el norte es ese, hacer más efectivo el aprendizaje y, por supuesto, tomando en cuenta el público o el grupo de estudiantes que tenemos, ¿sí? Las condiciones institucionales, la complejidad del contenido que abordamos en las asignaturas, cuánto es realmente de desempeño práctico, que por lo menos no podemos hacerlo en formato virtual, cuánto sí puede trasladarse a la presencialidad o a la virtualidad, ¿sí? Entonces, son muchas variables las que tenemos que tomar en cuenta para poder decidir sobre ese porcentaje entre lo presencial y lo virtual. Sin embargo, hay elementos característicos de cada una de estas modalidades que tenemos que resaltar y tomar en cuenta para tomar también estas decisiones. Entonces, tenemos que estar conscientes que en muchas de nuestras asignaturas es muy complicado y difícil de equiparar con un entorno tecnológico, ¿no? Estas sesiones presenciales, sesiones sobre todo de laboratorio, las que tienen que ver con la experiencia, con la transferibilidad de esta teoría que hemos visto hacia la práctica,
En esos espacios realmente no se puede comparar con la presencialidad, ¿no? Y es muy difícil encontrar un recurso o varios recursos tecnológicos que nos ayuden a suplir ese espacio. Em, Otro elemento importante, también recordar que la presencia del profesor, del docente, del tutor, del guía, no se puede reemplazar en la modalidad virtual, ¿sí? Tenemos roles diferentes, seguro, incluso en la modalidad virtual requerimos de mucho más trabajo, más tareas, más seguimiento, pero no podemos prescindir de esa figura del docente, ¿sí? También tenemos necesidad de una nueva pedagogía porque es distinta la interactividad que se da, la comunicación síncrona que tenemos, em, la personalización, ¿sí? Y la autonomía que se logra en estas sesiones. Em, Muchas veces es complicado en una sesión presencial retroalimentar a todos y cada uno de nuestros estudiantes, ¿sí? Más si tenemos grupos numerosos, como pasa en las instituciones estatales, ¿no? Tenemos grupos de más de 120, 130 y se hace todavía más complejo. Y sin duda en lo presencial, esto hace muy complicado el seguimiento personalizado a cada uno de nuestros estudiantes. Algo que en la virtualidad es, no vamos a decir más simple porque requiere mucho más tiempo, pero sí es posible, ¿no? En cambio, en un entorno virtual tenemos un modelo en función de las tecnologías. Sin embargo, como ya les había adelantado desde nuestra primera semana de trabajo, concentrarnos solo en la tecnología, cambiar nuestra planificación en función de lo tecnológico, sin un criterio pedagógico, era muy riesgoso, ¿no? Hay muchas investigaciones que nos confirman que instituciones de educación superior que han invertido millones y millones de dólares en equipamiento, en conectividad, realmente han tenido una pésima inversión porque todo se ha venido abajo, no hay un modelo sostenible, ¿sí? Y no se trata solo de invertir en equipamiento, en conexión, si no sé qué hacer con él, si no tengo un criterio pedagógico, si no tengo una planificación seria sobre lo que voy a hacer en función de los aprendizajes que quiero lograr. Entonces, es un alto riesgo, es una inversión muchas veces equivocada, ¿sí? Una alta inversión. Y hay muchos artículos, si ustedes buscan en internet, sobre, por ejemplo, experiencias de instituciones de educación superior que han intentado migrar a esta modalidad, tanto a la virtual como a la mixta o esta blended learning, han cometido esos errores, ¿no? Sin tener ese criterio pedagógico, han hecho grandes inversiones de dinero y los proyectos simplemente no han dado los frutos que se estaba esperando. Entonces, hay que bajar ese riesgo, tenemos que pensarlo muy bien y tomar en cuenta criterios pedagógicos, no solo tecnológicos, ¿sí? En esta modalidad virtual requerimos más trabajo que en la convencional. Eso sin duda, ¿no? Por esto de que sí tenemos el potencial de trabajar muchas áreas, el diseño, la elaboración de contenido, evaluación, seguimiento, pero es muchísimo más trabajo. Y muchas veces es un trabajo que no es visible para el estudiante o no es visible para la institución, porque el docente trabaja mucho antes de dar la clase, ¿no? Con el diseño, con la elaboración del material, la planificación que hace de cada sesión, los recursos que tiene que diseñar. No es visible todas esas horas de trabajo. Tampoco es visible el ejercicio que se hace de retroalimentación a los estudiantes. Entonces, la gente o las personas, las instituciones suelen pensar que es más fácil, que por eso incluso
en las universidades aquí en Bolivia, no sé si les ha pasado o si recuerdan, cuando teníamos este boom de los programas de posgrado en modalidad virtual, lo primero que hicieron fue cobrar montos más bajos que los programas en modalidad presencial, cuando en realidad el trabajo era más del doble o triple que había que hacer que en la presencialidad, ¿no? Pero bueno, era un mal punto de partida, una mala comprensión de lo que realmente requiere esta modalidad si queremos tener un proceso educativo efectivo, ¿no? Para los estudiantes. Entonces, en esta modalidad también le damos la importancia al aprendizaje como un proceso social. Yo les había dicho al inicio, cuando les pedíamos iniciar las cámaras, les recordábamos en cada clase que ya están juntos bastante tiempo, ya este es el cuarto módulo y no se habían visto, no habían trabajado juntos con una cámara encendida. Entonces, al insistirles en este proceso, yo les decía, trabajar en comunidad es mucho más fácil. Este proceso de formación en un entorno virtual es más llevadero, es más rico, es incluso más fácil trabajar en equipo, aprender con otros, ¿sí? Co-crear con otros. Entonces le damos mucha más importancia a este proceso en la virtualidad que en la presencialidad, ¿no? Difícilmente en la presencialidad estamos acostumbrados a diseñar estrategias de aprendizaje de trabajo en grupo, en equipo. Si lo hacemos es para darles tarea a los chicos, pero no para que lo hagan en el aula, ¿no? Pero, sin embargo, en esta modalidad virtual es mucho más común si lo entendemos así, como un proceso social, ¿sí? También tenemos mucha riqueza en la interacción en estos entornos virtuales, no solo con otras personas, sino la interacción que podemos tener con la diversidad de contenido, porque puedo presentarles contenido en distintos formatos, ¿no? Para quien prefiere leer, encontrar un texto, para quien prefiere escuchar o ver un video o revisar esquemas, ¿no? Tengo muchos formatos y puedo promover esa interacción entre estudiantes, docente y estudiantes y la interacción con el contenido también. Es algo que no siempre hacemos en aula presencial, por ejemplo, ¿no? Nuestros recursos en aula presencial suelen ser muy reducidos, a menos que decidamos integrar tecnología en el aula, ¿no? Que esos son ya procesos distintos. Y por supuesto el rol fundamental de los profesores, de los docentes, de los facilitadores en esta modalidad virtual, ¿no? Especialmente en una sociedad como la nuestra, en un país como el nuestro, en el que no estamos acostumbrados al aprendizaje autónomo, al aprendizaje reflexivo, a la metacognición. Esta práctica reflexiva no es muy común y tenemos que ir desarrollándola en nosotros mismos si queremos promoverlo en nuestros estudiantes. Entonces, parte también de este ejercicio reflexivo reconocer este rol que tenemos en la modalidad virtual, en la modalidad presencial, qué actividades tenemos que hacer, podemos incluso, háganme recuerdo si les interesa profundizar, como un checklist de lo que deberíamos hacer tanto en lo presencial como en lo virtual para poder desarrollar nuestras clases efectivamente, ¿sí? Entonces, la idea del blended es combinar y potenciar todas estas características de ambas modalidades, ¿sí? Muchas investigaciones en el mundo, en el norte, por ejemplo, en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, en Iberoamérica, nos han mostrado que las universidades valoran muchísimo la integración de tecnología en los procesos formativos, ¿sí? Em,
También está totalmente demostrado que la innovación de las prácticas pedagógicas se da, por ejemplo, cuando queremos estudiar cuáles son estos perfiles de los estudiantes, de los alumnos, qué tipo de estudiantes tenemos, cuál es el ideal, qué competencias deberían tener, ¿sí? Hemos ido identificando perfiles formativos, espacios comunes de formación, procesos de capacitación y competencias del docente. Hemos ido identificando qué es importante que tenga el docente como competencia, como habilidades básicas para poder enseñar en esta modalidad blended. Entonces, se ha investigado en profundidad sobre estas temáticas y se ha ido demostrando que estos modelos tienden siempre a la semipresencialidad. Estos modelos de integración de tecnología tienen mucho potencial si tienden a este aprendizaje mixto, combinado, como le llamamos, híbrido, entre la presencialidad y la virtualidad. También se ha trabajado mucho acerca del autoaprendizaje como una habilidad importantísima en un estudiante que quiere aprender, un estudiante de educación superior, y que es una habilidad que nosotros docentes deberíamos también fomentar y ayudar a desarrollar a nuestros estudiantes. Es súper importante esta habilidad, no solo en la modalidad Blender, sino también en la modalidad virtual, ¿sí? Esa autonomía de aprendizaje, que en muchos casos se ha confundido incluso con esto de aprender solo. No se trata de aprender solo, aprendemos en comunidad, pero con total autonomía. ¿Qué quiere decir? Que aunque tenemos el apoyo de nuestros pares, estamos aprendiendo con ellos, y estamos aprendiendo gracias al acompañamiento, al andamiaje de un facilitador, ¿sí? Quien debe autorregularse, quien debe tomar decisiones acerca de los productos que entrega, de los desempeños que está evidenciando como aprendizaje, quien debe regular sus tiempos, sus estrategias, es el estudiante. Entonces tiene que ser cada vez más autónomo, más estratégico para tomar decisiones sobre cómo va a aprender en esta modalidad. Entonces, los resultados de estas investigaciones nos dicen que esta habilidad es crucial en la modalidad blended, ¿sí? Entonces, será una tarea más nuestra apoyar a que nuestros estudiantes desarrollen esa autonomía de aprendizaje. Y esto lo podemos hacer desde distintos frentes, ¿no? Uno de ellos es la planificación, por supuesto, el diseño de estrategias que realmente perdón, les permitan ganar en autonomía, y también la planificación de la evaluación, ¿sí? Hay muchas estrategias que podemos usar en evaluación formativa, sobre todo, para que el estudiante gane en autonomía también. Entre otros resultados está también el incremento de la comunicación entre estudiante y profesor. ¿Salud? Si se dan cuenta, en la presencialidad nosotros tenemos al docente solamente esos minutos del aula, ¿no? Esos 45 o 90 minutos que pasamos clases. Luego el estudiante no nos ve más, no se comunica con nosotros, espera la siguiente clase o para entregar su tarea o para resolver alguna duda. En cambio, en la virtualidad, los docentes tenemos que estar pendientes de plataforma, de los foros de comunicación. Tenemos que estar pendientes del WhatsApp, ¿no? A veces surgen dudas, nos mandan una captura, está bien así, asá, no puedo hacer esto, y nosotros estamos para apoyarles sin depender del tiempo o el espacio. Entonces, ese incremento de la comunicación, sin duda, es también un potencial que se puede aprovechar para extender nuestras aulas, ¿sí? Una característica importante en este blended learning es la flexibilidad didáctica y técnica.
podemos ser flexibles a medida que estamos avanzando en la asignatura, mientras hacemos el seguimiento de cómo están trabajando. Por eso les decía, también es importante un diagnóstico, porque me da esta línea base, me dice hasta dónde puedo ir o qué tengo que cambiar. Y esa flexibilidad didáctica también es característica del blended learning, porque planificamos en sesiones cortas también. Más si estamos planificando por competencias, siempre en función de los desempeños que queremos lograr en cada sesión. Entonces, no es nada complicado tener esta flexibilidad, tanto didáctica como técnica. De pronto, no sé, una aplicación como una pizarra no nos funciona, en ese momento encontramos una respuesta y podemos darles distintas opciones a los estudiantes, ¿no? Entonces es otro potencial que tiene, que también se ha ido investigando este tiempo acerca del blended learning. Y no se puede hacer. Perdón, Limber. Disculpe, profe. Sí, ¿alguna pregunta? Adelante. No, creo que no. Entonces, les decía, también está demostrado con muchas investigaciones que la modalidad Blender tiene mayor tasa de éxito académico, es decir, tenemos más aprobados, tenemos menos abandonos cuando trabajamos en una modalidad mixta que si lo hiciéramos en una modalidad virtual o solo presencial, ¿no? Entonces, también haciendo estudios comparativos, han hecho correlaciones incluso para tratar de encontrar por qué es que tiene tanta eficacia, por qué es que tenemos tan bajas tasas de abandono, etcétera. Eh, y pues hay muchas respuestas, ¿no? Entre ellas la evaluación, el seguimiento y el aprovechar el potencial de la tecnología para lograr aprendizajes que no serían muy fáciles de lograr en un aula presencial, ¿no? Tenemos simuladores, tenemos muchas opciones dentro de la tecnología para poder aprovechar y realmente lograr que el estudiante aprenda, ¿no? Por eso es que tienen esas tasas tan bajitas en abandono y tienen tasas altas en el desempeño, aprobaciones, etcétera. Casi que no hay abandonos. Entonces es una modalidad que tiene más pros que contras, ¿sí? Entonces está demostrado de muchas investigaciones que estos modelos mixtos son más eficaces en los procesos formativos, porque es cierto que aunque requieren de mayor preparación previa de las actividades por parte del docente, una planificación muy intensiva antes del curso, los estudiantes tienden a dedicarle más tiempo al aprendizaje, ¿no? Se concentran más, están muy bien guiados gracias a nuestras planificaciones y los productos los entregan con el apoyo de esos instrumentos que también vamos diseñando. Entonces, no solo logramos esa autonomía, sino que ellos también, de por sí, si ven el esfuerzo que hacemos al planificar, ellos también le dedican ese mismo tiempo a su propio aprendizaje, ¿no? Se incluyen mayor número de materiales o recursos tecnológicos. Ya les decía, aunque tenemos ciertas limitaciones en aula, pues casi que ya no hay muchos límites en la virtualidad. Entonces, aprovechando ese potencial, es que tenemos una diversidad de recursos disponibles para este proceso de enseñanza, ¿no? Y se ofrecen oportunidades adicionales para la colaboración. Gracias a que tenemos otros espacios de intercambio, otros espacios de construcción y no nos limitamos simplemente al aula, ¿no? Entonces, uno de los modelos que podemos utilizar si queremos migrar a un modelo mixto, ¿sí? Es este que ven aquí, que es el más simple y es darle continuidad a la clase presencial.
¿Qué significa darle continuidad? Vamos a asumir que estábamos trabajando un tema en lo presencial, de pronto surgió una duda, una pregunta poderosa, como le llamamos, que genera debate, que genera mucha reflexión, etcétera. Y a veces estarán de acuerdo que muchos de nosotros no damos pie a que esa discusión continúe, se alargue, se amplíe, porque en el poco tiempo que tenemos de clase, no tendríamos tiempo para abordar el contenido en sí si les damos posibilidad de que continúen y profundicen en sus reflexiones, ¿cierto? Entonces, una buena opción es que abramos este espacio de interacción en un entorno virtual, en la plataforma, en un portafolio de aula, etcétera, y podamos darle continuidad a la clase. Entonces, les podemos decir a los estudiantes, no se preocupen, vamos a continuar la discusión, pero en nuestro portafolio, pero en nuestra aula de clase virtual, en un foro, ¿no? O en nuestra pizarra. De pronto, ya saben ustedes, crear una pizarra, cada uno mande su video, su audio, comparta su posición y continuamos la discusión ahí. Ese es como que un modelo muy básico de cómo podemos ir migrando poco a poco al aprendizaje mixto hoy, ¿sí? Entonces, primera opción, darle continuidad a nuestra clase presencial. De pronto, no sé, tenían un trabajo de grupo, no dio tiempo a exponer o a presentar sus evidencias, les decimos, no se preocupen, estoy abriendo un espacio de tarea donde tienen que subir sus productos grupales y nos vemos la próxima clase. Entonces, abro ese espacio en la plataforma, estoy extendiendo ese tiempo más fuera de aula para cubrir de todas formas el resultado y que los estudiantes puedan entregar sus evidencias, por ejemplo. Entonces, esas son formas de poder darle continuidad a nuestra clase presencial con apoyo de este espacio virtual ¿sí? Otro modelo de integración, vamos a decir, o de aprendizaje mixto por estos espacios es el modelo Almená, ¿sí? Este modelo nos dice que vamos a ir intercalando momentos de aula presencial y momentos de aula virtual con distintos propósitos. Y algo interesante en este modelo, que se asemeja mucho a lo que les había contado de gamificación, es que siempre tiene que partir de lo simple hasta lo más complejo, ¿no? Y que además este intercambio entre aula presencial y virtual tiene que ser constante durante todo el proceso. Entonces, ¿de qué se trata? Yo planifico las actividades, ¿sí? Que voy a plantear en el aula, hacen su plan de asignatura y voy a determinar cuál es ese conocimiento tácito y explícito que quiero que aprendan en términos de conocimiento, un contenido que quiero que utilicen, procesos mentales complejos que tienen que hacer, por ejemplo, no sé, comparación, análisis, ¿sí? Y defino también el contenido que deben aprender, pero a través de procesos mentales más simples. Entonces, ¿qué haría si quiero trabajar procesos mentales complejos como la resolución de un problema? Lo voy a definir en el aula. Pero si es un proceso mental simple como por ejemplo la síntesis de un contenido X que quiero acercar a mis estudiantes, eso lo puedo trabajar fuera del aula. Si quiero un ejercicio, no sé, metacognitivo, lo puedo trasladar a un espacio virtual, ¿sí? Entonces, una de las primeras decisiones que este modelo nos sugiere es determinar o diferenciar cuál es un proceso mental complejo que necesitan desarrollar mis estudiantes y ese lo voy a trabajar en aula. Y por otro lado, los procesos mentales más simples se trabajan siempre en la virtualidad. ¿Sí? Ahora,
Como ven ahí esa flechita dice variable tiempo, pues va a depender de la complejidad de las tareas, de si les hacemos trabajar en grupo, de forma individual. En una primera instancia yo puedo tener el trabajo en el aula, aquí pueden ser, no sé, 2, 3 sesiones, esta puede ser solo una. Aquí puedo tener, ir reduciendo cada vez más las sesiones presenciales y más bien ir incrementando las sesiones virtuales, ¿sí? Ya va a depender de, como les digo, que vayamos de lo simple a lo más complejo y de que decidamos qué procesos mentales vamos a trabajar, tanto dentro como fuera del aula, para lograr esos aprendizajes esperados. Entonces, este modelo almenado puede usarse también en combinación con este otro, el tercer paso, que es el modelo de 5 capas de Gilly Salmon, ¿sí? Este modelo de 5 capas tiene la lógica del almenado que me dice debes ir de lo más simple a lo más complejo. Pero además él inserta el tipo de actividades o situaciones que podemos diseñar en cada una de las etapas. Dice, por ejemplo, tus actividades más simples, siempre al inicio en esta modalidad, tienen que ir ganando en interactividad. La interacción debe darse al inicio con mucha solidez, con bastante frecuencia, y ya poco a poco la interacción con el docente es cada vez menos mientras más avanzamos en el proceso complejo. ¿Cómo funciona? En la base, si se fijan, dice las primeras actividades que deberías hacer en una modalidad virtual es, por ejemplo, el acceso y motivación. Entonces vas a tener actividades que te aseguren que tus estudiantes acceden a plataformas sin problema, que pueden y tienen disponibles los espacios, tienen el aula abierta, que cada uno tiene su contraseña, su usuario funcionando, que no hay dificultad, etc. ¿Sí? Entonces, en una sesión presencial puedes asegurarte de que todos están dentro de la plataforma y no tienen problema. ¿Qué haces en la modalidad virtual? Pues les puedes dar un ejercicio de bienvenida y motivación, que se cuenten algo, los famosos foros de cafetería que tenemos, o de intercambio, o de resolución de dudas. Cuéntanos algo de ti, un foro de presentación, etcétera. Son actividades que se pueden hacer en un inicio para que el estudiante también se familiarice con el entorno virtual, ¿no? Y ahí es donde les rayamos la cancha, digamos, para que ellos sepan qué vamos a hacer en lo presencial y qué se va a trabajar en la virtualidad, ¿no? Luego nos sugiere que vayamos avanzando poco a poco en complejidad y también siempre tanto con la moderación en línea como con el soporte técnico que vamos a dar en la presencialidad. Y dice, el docente debería enviar y recibir mensajes, asegurarnos de que la comunicación en un entorno virtual está establecida, ¿sí? ¿Y qué hacemos? ¿Qué actividades podemos plantearles? Pues ayudarles a familiarizarse con el entorno, proporcionar estos puentes entre el contexto cultural y el aprendizaje. Entonces, en relación a nuestras asignaturas, de pronto ya podemos lanzar alguna pregunta, mandarles un mensaje, ¿sí? En relación ya a nuestra temática. En un siguiente nivel, como dice ahí, dando y recibiendo información, ya ahí sí podemos ponerles a buscar o trabajar software especializado de nuestras asignaturas, por ejemplo, simuladores, casos de estudio, podemos trabajar distintas páginas web, recursos multimedia que haya interactivos y que los chicos ya puedan trabajar el contenido de nuestras asignaturas. Entonces, ¿qué hacemos? Desde lo virtual, facilitarles las consignas claras de estas tareas y ayudarles o darles soporte en el uso de los recursos de aprendizaje que hemos diseñado para ellos. Entonces, poco a poco ir introduciéndoles en algo mucho más complejo, ya abordando el contenido, etc. ¿No? Y ya en un penúltimo nivel, que es la construcción de conocimiento, pues
ya podemos abordar mucho material más complejo, ya están familiarizados con el entorno, ya estamos en interacción constante, ya conocen los mecanismos de comunicación, conocen los espacios, entonces ya se puede hacer sesiones sincrónicas, por eso dice conferencia, podemos trabajar con el proceso de andamiaje tanto dentro del aula virtual como nuestra aula presencial, ¿no? Y ya en la última etapa de desarrollo, Gilly Salmon nos sugiere aportar enlaces exteriores, por ejemplo, ya otros recursos, bases de datos, páginas web externas a nuestra plataforma, ¿sí? Que no se hacen en un principio porque el estudiante suele perderse en el mundo del Internet. Entonces, el plan es tenerlo el espacio lo más controlado posible, ¿sí? Lo más guiado y poco a poco ir soltando el control e ir ganando en autonomía del estudiante y es lo que decimos, ¿no? Hacer transparente la tecnología. ¿Qué quiere decir hacerla transparente? Que ya la tecnología, el mero uso de plataforma y los recursos no sea un objeto de distracción del estudiante, que ya le sea muy intuitivo, muy natural después de haber pasado todas estas etapas y así podemos concentrarnos netamente en el contenido de nuestras asignaturas y en el aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, este es el otro modelo de Gilly Salmon y que por supuesto se puede combinar con este otro modelo Almenau. Como ven, también va de lo simple a lo complejo. Vamos decidiendo de acuerdo a la complejidad del contenido que vamos a trabajar, pero este nos sirve para iniciarles, hacer como esa inducción, acompañarles en el proceso y luego ya soltar, ¿no? Entonces, los objetivos que se intentan cumplir en cada una de las 5 etapas que nos sugiere Gilly Salmon está, por ejemplo, en la primera etapa, el propósito es que el estudiante adquiera esa capacidad emocional y social de aprender juntos en línea. Entonces, tendremos que diseñar actividades que los motiven, que los haga sentir en realmente comunidad de aprendizaje, ¿no? Es un trabajo arduo muchas veces, pero tenemos la ventaja de que sí los tenemos en aula presencial. Entonces, en ambos espacios nosotros podemos motivarles a realmente aprender juntos, ¿sí? En una segunda etapa, que es la socialización, pues tiene el propósito ese, justamente de crear comunidad, que se conozcan más. En una tercera etapa, el intercambio de información tiene el objetivo de encontrar e intercambiar información de manera productiva y efectiva. Estamos desarrollando una de las competencias digitales que todo ciudadano debería tener. Es la búsqueda de información, la gestión de la información y la comunicación, cómo intercambio yo, ¿sí? Porque espacios, qué mecanismos, etcétera, de tal forma de que sea productivo y efectivo para mi aprendizaje. Entonces, esta etapa es de las más importantes en este modelo. En una cuarta tenemos la construcción de conocimiento que nos permite ampliar la comprensión, ofreciendo diversos puntos de vista, perspectivas y ejemplos. Aquí ya empezamos a construir en equipos, en comunidad y tenemos que diversificar las estrategias, trabajar en pares, individual, en grupos pequeños, etcétera, para que realmente vayan ganando en esa dinámica y ya no les sea nada raro trabajar de esa forma, ¿sí? Y en la última, pues lograr que se conozcan mejor ellos mismos, realicen reflexión y juicio sobre la experiencia propia o los conocimientos que están desarrollando. Entonces, en esta etapa vamos a generar actividades metacognitivas de reflexión mientras están aprendiendo. Es un proceso continuo, ¿no? Que, como verán, tiene sus fases bien pensadas. Este es otro modelo, el modelo de Roberts, que nos plantea 3 fases y nos dice que este modelo se puede desarrollar en un modelo
en una fase, perdón, inicial de conceptualización. Luego pasamos a la fase de construcción y por último la fase del diálogo. Entonces, Roberts las describe así, dice, tienes un componente presencial donde quieres que en la fase de conceptualización adquieran ese nuevo conocimiento, les acerquemos a la nueva información y en la parte presencial lo que puedes, por ejemplo, es hacer que tomen notas de la exposición del docente, tener material de estudio, nuestras famosas fotocopias, los textos, ejemplos, resolución de ejercicios, etcétera, ¿no? Y en el componente en línea, pues tengo lo clásico que ya todos conocemos, que son nuestros famosos PDF, las presentaciones, ¿no? Todo el material que van a trabajar. De esa fase informativa de conceptualización, pasamos a la fase de construcción. En un componente presencial, vamos, o en un espacio más bien de aula, podemos trabajar actividades basadas en la computadora, tareas y ejercicios, usando la tecnología para poder aprender, ¿sí? Y en componente en línea ya se convierte en un recurso secundario esta vez, que son actividades, tareas, son nuestras evidencias de producto de las que hablábamos la anterior semana, que pueden entregar en estos espacios, ¿sí? Y la tercera fase nos dice que en la fase de diálogo, en lo presencial, en un espacio presencial, se da por el diálogo y discusión en clases entre los estudiantes, ¿no? Puede ser entre sus pares o con el docente también, ¿por qué no? Y en cambio, en el componente en línea, ya utilizaríamos espacios de debate, de diálogo, como los foros, mensajes, ¿no? Espacios de construcción, como una wiki, etc. Entonces, ese es otro modelo de Blender que podemos también implementar. Hemos tenido experiencia con este equipo de investigadores que les había comentado, en una combinación de estos dos, el modelo Almenado y el modelo de Gillisan. Nos ha dado muy buenos resultados. De hecho, cuando diseñamos así, lo hacemos con mucho cuidado, yendo de lo más fácil a lo más complejo y tomando en cuenta que se dé esa inducción primero a los estudiantes. Les cuento que hemos logrado una tasa de deserción del 1%. Una persona. En el peor de los casos, subió hasta el 3%. Se nos fueron 3 personas de 100 en total. Entonces, continuaba siendo una tasa muy, muy baja. Entonces, estos dos modelos en combinación funcionan muy bien, sobre todo cuando la planificación está bien hecha y está pensando en eso, ¿no? En el traspaso progresivo del control al estudiante. Cuando hacemos esta planificación, los acompañamos muy de cerca, luego ya podemos ir soltando poco a poco hasta lograr esa autonomía. Entonces ha tenido buenos resultados, ¿sí? Bien, entonces hasta aquí. Lo que quería contarles acerca de lo que es Blended Learning y cómo podemos nosotros asumir esta modalidad y transformar, de pronto ir migrando poco a poco. En un principio puedo empezar, por ejemplo, con un 20% y luego terminar con un 70% de virtualidad en mi asignatura. O al revés, empezar con un 80% de virtualidad y luego trasladarme hacia el 80%, pero ya de presencialidad, cuando voy a trabajar netamente desempeños, habilidades prácticas, etc. Entonces, ¿cuál es el ejercicio complementario que vamos a hacer acerca del Blended? Yo había hecho algunas pruebas y de probar el ChatGPT, el DeepSeek y el Cloud, me ha gustado muchísimo el resultado que me ha dado Cloud. No sé si están viendo toda mi pantalla. Estoy compartiendo toda esa ventana. Entonces yo hacía pruebas ayer sobre cuál de estas 3 inteligencias artificiales me ayudan mejor o me gusta más el resultado que he obtenido
de darle esta tarea. Yo le había pedido a la inteligencia artificial que me ayude a planificar mis sesiones en una modalidad semipresencial, ¿no? En una modalidad blended, con apoyo de tecnología. Y lo que hice fue cargar un plan de asignatura así al azar, uno de los que he estado retroalimentando, lo adjunté aquí y le pedí a la IA que, aquí, miren, el documento cargado es un plan de asignatura por competencias. Ha sido pensado en modalidad presencial, actúa como un experto en Blended Learning que da asistencia técnica en planificación en esta modalidad y por competencias. Sugiéreme el porcentaje que puede ser virtual, las actividades de aprendizaje activo que pueden incluir y estrategias como el aula invertida que permitan esta transición de lo virtual a lo presencial y viceversa. Entonces, que me permita conectar de una sesión presencial a una virtual, volver a la presencialidad, etc. Y además yo le decía, ayúdame a que tenga una idea más clara sobre cuál debería ser el porcentaje de virtualidad y cuál el porcentaje de presencialidad. Entonces, la IA analiza el contenido que le he pasado, que era un plan de los que ustedes trabajan, y me dice, a ver, he desarrollado una propuesta integral Blended Learning para tu asignatura en fisioterapia geriátrica. Las recomendaciones principales son, a ver, aspectos clave de la propuesta. Me dice que podrías trabajar un 40% virtual y un 60% presencial. Este balance respeta la naturaleza práctica de la fisioterapia mientras aprovecha las ventajas del aprendizaje digital. El aula invertida estratégica. Estos contenidos teóricos se trabajan de forma virtual, liberando el tiempo presencial para prácticas de alto valor y casos complejos, ¿no? Que podemos trabajar en las sesiones presenciales. Una progresión lógica. Aumenta gradualmente la presencialidad conforme avanza el semestre, llegando al 80% de presencial en tus prácticas. Sí, además, esa es otra sugerencia que me da. Actividades virtuales activas diferenciadas. En lo virtual puedo tener, por ejemplo, videos de microlearning. Quiere decir que con un video corto aprendan aprendizajes muy chiquititos, nada muy complejo, pero que son perfectamente posibles en un corto tiempo y con un recurso bien hecho, ¿sí? Entonces me sugiere ahí también utilizar simuladores y gamificación, eso en el entorno virtual. En lo presencial, me dice el juego de roles, talleres prácticos y la evaluación. En cuanto a la evaluación híbrida, es decir, en una combinación también de lo presencial con lo virtual, combina portafolios digitales con evaluaciones prácticas. Me imagino que estas evaluaciones son evaluaciones de desempeño directamente relacionadas con fisioterapia, ¿cierto? Entonces así me va haciendo sugerencias de lo que podría ser una planificación blended learning, ¿sí? Entonces aquí me pregunta todavía, ¿quieres que profundice en algún aspecto específico de la propuesta, como las herramientas tecnológicas o estrategias de evaluación híbrida? Si yo le digo sí, continúo, puedo ir paso a paso integrando cada uno de estos componentes en mi planificación para que luego se convierta en una modalidad blended, ¿sí? Ya les digo, no hay una exigencia en cuanto al porcentaje que deberíamos tener, tanto presencial como virtual. Depende mucho de la complejidad de los aprendizajes que querramos lograr, del contenido que necesitemos trabajar y nuestras capacidades también para curar el contenido para la modalidad virtual y cómo vamos a trabajar con qué estrategias de aprendizaje activo en nuestras sesiones presenciales. Entonces, la idea de ahora que vamos a mejorar los planes es también que suban, ustedes deciden a cuál IA quieran, no tiene que ser esta misma, ¿sí? Y que les sugiera como un primer paso
cuál podría ser ese porcentaje. Y luego, poco a poco, vamos preguntándole sobre qué ajustar y cada uno de ustedes en función a sus planes. No es necesario que tomen todas las sugerencias, pero de pronto les sugiere algo que no habían pensado posible en sus asignaturas. Entonces ya les decía, la anterior clase les adelanté, ahora sí vamos a completar las columnas que tienen ustedes vacías en lo virtual y en la... tenían una columna que decía clases virtuales. Y decía fuera de clase o de estudio individual del estudiante. Entonces esas tres columnas ahora sí que las podemos completar de una forma más efectiva, con el foco principal en lograr aprendizajes significativos para el estudiante. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar además la inteligencia artificial para ir viendo cuál puede ser este porcentaje que vayamos combinando entre lo virtual y lo presencial, ¿sí? Y lo que queda de nuestra sesión la vamos a trabajar con esa mirada para que ya tengamos listos nuestros planes hasta el próximo miércoles, porque le he pedido al doctor Frank que ya tengamos disponibles las aulas virtuales para cada uno de ustedes, de tal forma que en cuanto tengamos el plan, lo vamos a ir traduciendo, traspasando a lo que es una plataforma, una aula virtual de Moodle y cómo organizamos cada uno de esos componentes. Entonces yo les voy a explicar cómo personalizamos estos espacios, cómo podemos ir subiendo algunos elementos, qué es mejor estructurarlo, dónde, cómo, etcétera, y acompañarles en esta elaboración de su aula virtual, ¿sí? Pero para esto es necesario terminar de trabajar en sus planes de asignatura. Entonces, ahora sí que vamos a trabajar en grupos pequeños por especialidad, como ya los grupos que ustedes conocen, para que de acuerdo a la especialidad, cada uno de ustedes comparta los resultados, diga, ay, mira, me ha sugerido esto, puedo hacer lo otro, ¿qué te parece esta actividad? Y demás, y entre ustedes puedan ir discutiendo qué sugerencias son factibles y cuáles no, ¿sí? Y si tienen alguna duda, pues voy a ir rotando por los grupos como siempre para poder resolver sus inquietudes o de pronto algún problema o dificultad que tengan con alguna IA y continúen trabajando para que tengamos el plan listo hasta el final de nuestra sesión. ¿Sí? Bien, ¿cómo está? No he podido pasar por todos los grupos pequeños, pero he ido resolviendo algunas dudas y creo que la más grande que tenemos que aclarar es la siguiente. Este ejercicio que han hecho ahora, no solo incluyendo estas tres estrategias de aprendizaje activo, innovadoras, recursos que podemos utilizar para el aprendizaje de los estudiantes, habíamos acordado que ahora tienen que también incluir en su planificación momentos en los que podemos integrar la tecnología para ampliar nuestra aula presencial, ¿sí? Si les pido que planifiquen para una modalidad blended, no quiere decir que es obligatorio tener sesiones virtuales síncronas. No es necesario, porque el trabajo virtual puede darse de forma asíncrona, autónoma en un espacio virtual, ¿sí? Y lo que les decía a muchos, si yo trabajo, por ejemplo, una clase invertida y a mis estudiantes les doy el trabajo de revisar un material, un video, una infografía en un entorno virtual como una plataforma, ¿sí? Y luego les pido que elaboren algún producto para la siguiente clase. A partir de ese producto, los chicos van a construir nuevamente en la etapa presencial algún otro resultado. Pueden resolver un problema, etcétera, ¿sí? Ese componente que ya estamos usando en plataforma, esos recursos digitales que me permiten ampliar mi aula hacia otro espacio, ya es parte de un porcentaje
de virtualidad. Entonces, no quiere decir que si planifican en una modalidad blended, tengan que tener obligatoriamente sesiones virtuales síncronas como las que tenemos ahora, una sesión por Zoom. No es obligatorio, ¿sí? No se trata de eso. Yo puedo utilizar la plataforma netamente como actividad asíncrona. Quiere decir que puede ser un espacio de comunicación y de producción entre docente y estudiantes, pero la clase y comunicación no es necesaria, ¿ya? Entonces no se aflijan por eso. Algunas personas estaban creyendo que tienen que tener clases virtuales y no, no es así, ¿ya? Solo esa puntualización. Y creo que con eso están listos ya para mejorar su plan. Lo tienen que tener listo para el día miércoles para que luego este plan que ya hemos venido mejorando estas 2 semanas con estrategias de aprendizaje activo y con cierto porcentaje de trabajo en este espacio virtual, en este ambiente de aprendizaje virtual, vamos a trasladar esa planificación y preparar los espacios necesarios en un Moodle. Cada uno de ustedes va a tener un aula virtual y vamos a ir aprendiendo cómo insertar algunos de estos elementos, nuestras presentaciones, videos, todo lo que ustedes han producido con la IA, lo vamos a integrar ahora en sus aulas virtuales, ¿sí? Y eso vamos a hacerlo el día miércoles, como un ejercicio de práctica guiada. Entonces, por favor, tengan listos sus planes y a la claridad de cómo quisieran trabajar a lo largo del semestre con los estudiantes para que podamos ir preparando su plataforma Moodle y esté listita en coherencia con las planificaciones que han hecho. ¿Listo? Muy bien. Entonces, muchas gracias a todos por su presencia en esta sesión también. Nos vemos el día miércoles. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches. profesor. Buenas noches.